Dirección Correcta, el podcast donde hablamos sobre los temas de relaciones públicas, imagen y protocolo en torno a las actividades que tenemos y realizamos en este día a día. Así que en esta ocasión y para el episodio número 3 estoy sumamente contenta porque vamos a hablar de un tema que está relacionado íntimamente con la imagen personal, la imagen de nosotros ante los demás, pero también un tema que está relacionado con las relaciones interpersonales. Y porque todos hemos sido en algún momento presas del estrés, del enojo, de la frustración, pero saber lidiar con estas emociones es algo fundamental, en la cual es una habilidad que todos debemos desarrollar. Les doy la más cordial bienvenida, espero tengan su café en mano o su bebida favorita, porque en esta ocasión vamos a hablar sobre manejo y gestión emocional. Comenzamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Javiera Gutiérrez, esto es Dirección Correcta y el día de hoy estoy muy contenta porque vamos a hablar de un tema que tiene que ver muchísimo con nuestra imagen personal, pero va más allá de la apariencia y de lo que nosotros podemos ver con los accesorios que nos colocamos directamente, sino con este aspecto interno que nos muestra Ujú. como individuos y que tiene que ver directamente con cómo nos perciben los demás y cómo podemos mejorar nuestras relaciones interpersonales. Y es que saber y gestionar las emociones es un tema bastante importante que se ha tocado muchísimo actualmente por diferentes gremios, etcétera, pero hemos decidido que para este podcast y en este episodio en específico vamos a complementar el tema de la imagen con cómo gestionamos aspectos fundamentales con los que nos topamos todos los días, que es cómo gestionamos esta frustración que podemos sentir, el estrés al que estamos constantemente expuestos y nuestro enojo, cómo lo mostramos a los demás, etcétera. Y entonces es para mí un honor tener en este episodio a un invitado, a un gran amigo. Él es Alex Rentería. Alex Rentería es coach internacional especializado en desarrollo personal, habilidades de liderazgo y comunicación, así como en trabajo y integración de equipos, inteligencia emocional y coaching transformacional. Alex cuenta con muchísimas certificaciones, tanto en programación neurolingüística, es tallerista, conferencista, coaching ejecutivo, entre muchas otras que creo que me voy a quedar corta con esta Ujú. presentación, pero que desde su campo de trabajo, obviamente, nos va a platicar muchísimo sobre cómo podemos ayudarnos a gestionar nuestras emociones de una manera bastante simple, pero sobre todo algo que nos pueda ayudar y vivir en la cotidianidad. Así que Alex está en el podcast. Bienvenido, Alex. Javiera, muchas gracias. Un gusto, un honor poder reencontrarme contigo, poder contribuir de alguna manera a esta gran labor que estás haciendo con tu audiencia y feliz, feliz de poder participar a cada uno de mis propósitos y mis misiones en la vida desde que elegí este camino es generar y aportar valor para los demás. Y creo que este es un medio y esta labor que tú estás haciendo es muy, va muy enfocada a ello. Entonces, pues feliz de poder contribuir a este enorme proyecto que estás llevando a cabo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Alex. Y bueno, pues vamos a empezar de lleno con el tema, investigando un poco y obviamente con la finalidad de dar esta información que a todo el mundo nos llegue de manera directa. Y vamos a empezar con datos impactantes. Según la Ujú. Organización Mundial de la Salud, dice que los mexicanos somos las personas más estresadas, según estadísticas, con mayor estrés laboral, ¿no? Por debajo de nosotros están solamente China y Estados Unidos. Entonces, esto nos habla del gran nivel de estrés que manejamos solamente en el trabajo. Entonces, imaginemos cuando juntamos nuestra vida personal, pero la vida de pareja, pero la familia, pero los amigos. Entonces, ahora sí que estamos viviendo en estas burbujas de estrés que obviamente afectan nuestra imagen, afectan nuestras relaciones interpersonales y cómo nos ven los demás, ¿no? Entonces, platícanos un poco y ahora sí como que para empezar de cero, ¿qué es estrés? ¿Qué es enojo? ¿Qué es frustración? ¿Cómo diferenciar una de otra? Sí, bueno, todas estas que bien mencionas, que originan este mal de los últimos años que nos ha atacado fuertemente, socialmente, culturalmente,
y que al final de cuentas repercute en nuestra salud, en nuestro estado de ánimo, en nuestra energía, en nuestra forma de ser y de desenvolvernos, en el estrés. Todo esto, es, como bien lo mencionas, es un tema emocional, ¿no? Ahorita que escuchaba tu introducción, ¿no? A veces creemos que el trabajo requiere ser exclusivamente externo, por así decirlo, ¿no? Cómo presentarnos, cómo vernos. Y claro que tiene una importancia muy grande, pero igual de importante y de trascendente es trabajarlo internamente, es decir, que exista una congruencia con lo que nosotros estamos mostrando hacia afuera, ¿no? Hacia un cliente, hacia mi pareja, hacia, digamos, el lugar donde trabajo, socialmente, porque creo que para todos, de alguna manera, esto es importante. Entonces, a últimos años se ha vuelto algo importante el trabajo interno, ¿no? Digamos como, así como nos arreglamos por fuera, nos cortamos el pelo, las mujeres, ustedes se hacen las uñas, van al salón de belleza, estamos en el ejercicio, tenemos programas de alimentación saludable y demás, para vernos y sentirnos bien externamente, pues de igual manera este trabajo va hacia adentro para tener una mejor gestión de nuestras emociones que hasta hace algunos años, hasta hace algún tiempo, digamos que era un tema un poquito, no tabú, pero no era un tema como muy manejado, ¿no? Como que las emociones iban más enfocadas al tema sentimental, ¿no? Y no me vas a dejar mentir que crecemos en una cultura en donde de repente a los hombres, ¿no? No puedes mostrar tus emociones porque, o sentimientos porque los hombres o los niños no deben de llorar, no deben de verse débiles, no deben de verse de tal o cual forma, ¿no? Entonces, así inconscientemente vamos de alguna manera tapando todas estas emociones y algunas otras catalogándolas como negativas, ¿no? La mayoría de ellas, y en el caso que, en el tema que hoy nos tiene aquí, sobre todo la frustración y el enojo que derivan en un estrés muy grande que a veces es muy difícil manejar y gestionar. Entonces, el trabajo interno que hacemos y la conciencia que vamos desarrollando, pues nos ayuda, primero que nada, a poder entender nuestras emociones, porque todo tiene un origen. Para cada uno de nosotros, lo que de alguna manera nos frustra o nos enoja es muy diferente lo que puede generarte enojo a ti que lo que puede generarme enojo a mí. Hay cosas y cada uno de nosotros vamos creciendo y viendo la vida de diferente manera, entonces por ende nos van frustrando o nos van sacando de balance distintas cosas. Entonces es muy importante comprender y entender que las emociones no son malas, quitándoles, vamos a dejar de ponerles carga negativa o positiva. Son, es algo muy natural en los seres humanos, es algo que ocurre y va a seguir ocurriendo en nuestras vidas. Entonces ese es el tema aquí y lo principal y para lo que estamos aquí hoy es para aprender a gestionarlas, a manejar mejor todo esto que dices, porque al final de cuentas, como tú dices, tenemos estrés en el laboral, tenemos estrés probablemente en nuestra vida personal, con nuestra relación de pareja, a lo mejor con alguno de nuestros hijos, pero también es importante ver que nosotros estemos en el trabajo, estemos en casa, estemos en cualquier lugar, no dejamos de ser nosotros mismos. Entonces, anteriormente se decía, deja tus problemas del trabajo en el trabajo, deja tus problemas de casa en casa. Es complicado hacerlo de esa manera. Lo ¿Qué gran mejor que palabra estás podemos... utilizando ahorita? Porque gestiona tus emociones. Digo, a diferencia de que a lo mejor algunas de las personas que nos escuchan, nos ven, son más jóvenes y están como más acostumbrados a escuchar eso, pero lo que dices es una realidad. ¿Quién nos enseña a gestionar nuestras emociones? En realidad, la mayoría de las personas de nuestro rango de edad comprenderán que crecimos en el, como dices tú,
no llores porque esto, está bien Ujú. reírse, aquí compórtate como que eres muy feliz, aquí como que no estás tan feliz, etcétera. Entonces, crecemos con esas barreras que nos están imponiendo y pensamos en eso que está bien o está mal, no hay puntos medios, ¿no? Entonces, gestionar. ¿Cómo gestionamos? Esa es la gran pregunta, porque nadie tiene una materia de gestiona tus emociones, o bueno, al menos en lo que a mí me tocó de nivel de estudios, etcétera, nadie te dice cómo gestionar tus emociones. Entonces, hasta lo que entiendo es algo que aprendes con la vida. Sí, porque esto que mencionas tiene un origen. Durante mucho tiempo se le dio una mayor importancia o relevancia a nuestra mente racional versus a la mente emocional, ¿no? Tú sabes que el IQ, el famoso IQ, el coeficiente intelectual, estaba como muy premiado a nivel estudios, a niveles académicos, pero poco a poco se fue viendo que personas que de alguna manera eran sobresalientes en la universidad, en un ámbito estudiantil, por su coeficiente intelectual, no necesariamente eran las personas que mayor éxito tenían en la vida. Y hablamos de éxito de una forma, yo entiendo que el éxito, la palabra éxito es bastante subjetiva, porque para cada uno de nosotros es, pero en términos de un mejor nivel de vida, un equilibrio o un mejor, digamos, manejo de relaciones interpersonales, llámese pareja, llámese familia, llámese socios, colaboradores, etcétera. Entonces, se empezó a ver a través de estos estudios que lo que ocurría es que quienes accedían a ese nivel de vida, a ese éxito, eran personas que sabían gestionar de mejor manera sus emociones. Hoy en día vivimos en una etapa o en una, digamos, en un mundo que tú escuchas seguido que es como muy fácil emprender, las nuevas generaciones buscan más ganar o generar dinero, riqueza, de formas que para nosotros quizás no eran tan tradicionales, ¿no? Tan conocidas. Nosotros crecimos en una cultura de ve a trabajar, fórmate, consíguete un trabajo estable y ahí pasa el resto de tu vida, ¿no? Un poco como nuestros padres, ¿no? Pero poco a poco también nos hemos ido dando cuenta que hay personas que buscan otro tipo de retos. Y seas o estés trabajando para una empresa o seas un emprendedor, un empresario, lo que mejor debes de gestionar en ese camino, que muchas veces nosotros pensamos que es planito, en un camino profesional, de desarrollo profesional, pues son esas subidas y bajadas emocionales que hay, porque hay momentos en los que tú probablemente no quieres tomar una decisión porque no quieres cerrar tu negocio o no quieres cerrarte esa posibilidad y te llenas emocionalmente, decir, ¿cómo voy a perder eso? ¿Cómo voy a renunciar a esto si era para lo que yo tanto trabajé? Pero ahí es donde debemos de gestionar nuestras emociones y saber tomar una decisión apropiada y correcta para ese momento en particular. Entonces, ¿por qué te pongo este ejemplo? Porque sí es complicado manejarlas y más con, digamos, porque, como bien lo dijiste, hay muchos factores externos que nos generan estrés y vamos a irnos adentrando con diferentes ejemplos para ver cómo gestionar eso, porque una de lo que yo le puedo decir a la gente que nos escucha hoy, ¿qué puedo hacer para gestionar mis emociones? Es aprender a que, digamos, a controlar lo que yo puedo controlar y a no querer controlar lo que no está en mis manos. Y Híjole, mucho del estrés que tú mencionas viene por eso, por querer controlar factores externos en lugar de simplemente controlar y manejar la manera en la que yo reacciono. es que yo creo que no me dejarás mentir cuántas de las cosas que nos pasan en el día a día nos generan este enojo, esta frustración,
simplemente porque no depende de mí y porque no suelto el hecho de que no dependa de mí. Y eso nos pasa muchísimo a las personas que Ujú, a lo mejor somos muy perfeccionistas hasta cierto sentido, o a las personas que nos gustan las cosas rápido, o podemos tener factores constantemente ujú. que nos generan este estrés o que hagan que reacciones de una manera que no debe de ser tal vez la adecuada o que no genere la mejor imagen tuya, simplemente porque queremos tener este control excesivo sobre todas las cosas. Y si no es sobre las cosas, sobre las personas, bueno, incluso hasta sobre el clima. Claro. Sí, porque no salieron las cosas como yo quería, porque no me pagaron en el momento que yo quería, porque mi hijo no obtuvo la calificación que yo creo que debería de tener, porque me enfermé, porque alguien que trabaja para mí se está comportando de manera irresponsable y no está llegando a tiempo al trabajo o falta muy seguido y entonces a lo mejor ahora lo voy a tener que despedir de la empresa y eso va a implicar un costo extra y buscar otra persona. Muchas cosas como tú dices, pero todo esto tiene que ver con la percepción, ¿no? Cuando las cosas no salen como yo quiero, me frustro, me enojo. Entonces la frustración me puede llevar a otro tipo de emociones como, ves, yo no sirvo, yo no funciono para esto, yo no soy bueno, te dije que yo no la iba a hacer, te dije que el cliente no me iba a comprar, te dije que esa persona no me iba a hacer caso a mí, yo no valgo, yo no soy lo suficiente. O nos lleva, porque podemos decir en términos, digamos, de orden, aunque no es de prioridad, pero muchas de esas sensaciones es primero me estreso, luego eso me genera frustración y luego eso me lleva al enojo. Pero el enojo, algo que comúnmente hacemos es satanizarlo o ponerlo como muy malo, como negativo. Pero si nosotros aprendemos a ver y a manejar el enojo de manera asertiva, puede ser un gran indicador de algo que en nuestra vida no nos está gustando o no nos tiene satisfechos y podemos transformarlo en un impulso, en algo que nos lleve a potenciar nuestras habilidades, nuestras capacidades. Ojo, no desde me voy a vengar y ahora él o ella va a saber quién soy yo. Sé que no es tema de este podcast, pero hoy en día veo cómo parejas que se están separando, divorciando, desde el enojo se quieren destruir mutuamente. Yo digo, ¿para qué? ¿Por qué? Si ya no funcionó algo en tu relación y decidiste o decidieron separar sus caminos, ¿por qué quieres hacerle la vida imposible a otra persona? Y mucho tiene que ver por no saber gestionar y manejar nuestras emociones. Que Usarlas de una las... manera adecuada, como dices tú, nos permita, o sea, no, la idea no es no te enojes, no te frustres, no te estreses, porque obviamente eso existirá y es algo que no controlamos y como dices tú, tengo el estrés, después eso me puede frustrar, eso me puede enojar. Sin embargo, no es que no experimentes ese tipo de emociones, sino que al experimentarlas sean un punto focal que te permita Ujú, ujú. a lo mejor no irte a estos extremos de, de la victimitis, como dices tú, que a muchas personas les Sí. encanta ese papel en la vida, sino como pasarlo del otro lado, ¿no? Y decir, en un punto de equilibrio, pues sí estuvo mal, no lo controlé, ¿qué podemos hacer? Ujú, Salir del ujú. bache rápidamente, ¿no? Sí, vamos partiendo, si quieres, del origen Ujú, de las emociones. Todos tenemos una forma de ver la vida, ¿no? ujú. Sobre todo en nuestros primeros años de vida, vamos adquiriendo estas famosas creencias que no son más que la manera en la que yo veo la vida. Entonces, muchas de nuestras emociones están determinadas por esas creencias, por esas formas en las que tú y yo y cualquier persona vemos la vida. Entonces, imagínate el origen
para irnos, digamos, un poco a explorar el origen. Sé que no es tarea o se va a hacer en un podcast, pero sí me gustaría dejarlos pensando o de alguna manera en un plano de introspección, decir, ¿qué origina dicha emoción? Porque imagínate que yo voy en mi auto, mi trabajo un día en la mañana y voy frustrado, enojado y estresado, lo que sigue porque hay tráfico. Pero el tráfico no me está generando esa emoción o ese cóctel emocional. Me lo está generando el que no voy a llegar a tiempo a la reunión, a mi trabajo, a la cita, a donde tengo que llegar. Pero si me voy unos pasos para atrás si voy así de frustrado y voy así de estresado es porque salí tarde, porque no tomé el tiempo para ir. Entonces, lo que me frustra en realidad no son el tráfico, no es que el semáforo esté en rojo, no es que haya un choque adelante de mí y eso está entorpeciendo la circulación. Lo que me frustra es no haberme hecho cargo, no haber sido responsable y haber tomado unos minutos más, probablemente para levantarme, probablemente para darme un baño o hacer lo que tenía que hacer y salir con un poco más de tiempo y tranquilidad de casa. Tienes razón. Entonces, a lo mejor traigo la presión porque es una junta importante, porque es un cliente importante, entonces todo eso lo empiezo a acumular y pues termino siendo un volcán en erupción que a lo mejor ya provoqué un choque o ya me enojé o ya le pité al de al lado o ya me bronqué con a lo mejor mi asistente o a lo mejor mi pareja que en ese momento me marcó y yo vengo. Entonces, las emociones entendamos que son transitorias, que no son permanentes. Yo, la verdad, sí he visto y sí conozco gente que vive la mayor parte del tiempo de malas, pero también los veo reírse. Entonces, el estar enojado no es algo permanente. Entonces, cuando yo reconozco que estoy enojado y comienzo a realmente qué me enoja, a esto, y si ahí bajo otro escalón y voy bajando, digo, lo que me enoja es, probablemente voy a ponerte un ejemplo con esto mismo del tráfico, es conmigo mismo Sí. porque no están saliendo las cosas como yo quería. Imagínate que yo salgo tarde y quiero que no haya coches a las 8:30, 15 a las 9 de la mañana, que es una hora que normalmente hay muchísimo tráfico. Pues no. De igual manera te puedo poner un ejemplo. Si yo probablemente no me gusta la forma de trabajar de mi jefe, pero yo no puedo transformar eso porque él es así y él tiene su forma de ver y de trabajar. Entonces, ¿qué debo de hacer yo para manejar lo que esa persona, esa situación, ese evento externo provoca en mí? Porque lo que provoca en mí yo sí lo puedo manejar, yo sí lo puedo controlar y yo sí lo puedo gestionar. Gestionar las emociones, Javiera, no significa ahora que está tan de moda el ser positivo todo el tiempo y el ser zen o Dalai o estar todo el día. Gestionar las emociones significa reconocerlas, a lo mejor sentir y vivir ese enojo y darte cuenta por qué es, sentir y vivir esa frustración y darte cuenta por qué es, y dejar que se vaya o se diluya. ¿Sí me explico? Entonces, Claro. creo Ninguno que de por los dos ahí, extremos, no te vas de uno, no te vas del otro, sino que reconoces la emoción. Y yo creo que ese es un punto importantísimo que yo creo que si ese punto queda claro en este episodio, ya estamos del otro lado, ¿no? El saber sí, que no, o sea, la gestión de las emociones no es ni nos vamos a ir a la parte negativa ni nos vamos a ir a la parte positiva del sentimiento, sino reconozco el sentimiento, sé que está ahí, no lo, como dices tú, no lo juzgo de es bueno, es malo, no, lo que está ahí y voy a la raíz de ese sentimiento. sí, es complicado a veces llegar a un punto de verlo así porque requiere mucho trabajo y sobre todo mucha responsabilidad, que es lo opuesto a ser víctima, ¿no? Cuando somos víctimas,
pues nos la pasamos señalando y culpando a otros, ¿no? Justificándonos por qué no logramos lo que queremos lograr, justificamos y culpamos a nuestra pareja, a nuestro jefe, al entorno, al gobierno, a la situación, al clima, todo. Pero responsabilizarnos, es decir, esto que está ocurriendo y la reacción que estoy sintiendo, que estoy teniendo, tiene que ver conmigo y mi percepción, no tiene que ver con el otro. Hablo de percepción y me refiero a la forma en la que yo veo las cosas. La forma en la que yo veo las cosas me va a hacer sentir a mí ciertas sensaciones o ciertas emociones muy diferentes a las que va a sentir otro ser humano, porque yo así percibo la vida. Por ahí hay una frase de que en mis inicios en esta carrera de coaching que decía, no vemos el mundo como es, sino como somos. Eh, la percepción de la realidad es muy diferente para cada uno de nosotros y desde ahí debemos de entenderlo, ¿no? Y esto nos puede ayudar mucho a comprendernos a nosotros mismos y a los demás, porque algo que no ayuda o que no nos sirve para el tema emocional es, digamos, qué tan juiciosos, qué tan, digamos, nos castigamos a nosotros mismos, porque de ahí también puede venir mucha frustración y mucho enojo porque las cosas no salen como yo me exijo que deban de salir, porque lo tengo que hacer Justo en este perfecto. punto te quiero hacer una pregunta. Antes, yo sé que a lo Ujú. mejor tú lo tienes muy claro, pero sí, tratando como de reflexionar al respecto, el estrés que podemos vivir la mayoría de nosotros es un estrés que nos lleva a la frustración, pero que en su mayoría viene del entorno, ábrese personas, lugar donde vivimos, etcétera, o en su mayoría Ujú. es una insatisfacción personal, algo no trabajado. Yo creo que primero que nada es lo segundo que mencionas, algo que me tiene insatisfecho, no me tiene contento o no me gusta, que evidentemente no lo he trabajado en mí. Se utiliza mucho el término no lo he sanado en mí, no lo he perdonado, pero más bien vámoslo refiriendo como que no lo he detectado y no lo he trabajado en mí, entonces al verlo externamente me afecta. Mira, yo he seguido a muchas personas porque me gusta mucho escuchar este tipo de contenido, leer, ir a conferencias, además de las que yo facilito, me gusta escuchar a otras personas, a colegas, amigos. Y cuando he escuchado personas que han tenido una historia, digamos, o alguna historia de vida que tiene que ver con alguna etapa en su vida donde tuvieron algún problema serio de salud y cómo salieron adelante, pues claro que cuando te dan la noticia o cuando te dan el diagnóstico, cuando te das cuenta o se dan cuenta que tienen algún problema de salud serio, pues claro que se enojan, claro que el miedo o sea, te llenas de miedo, te llenas de temor, probablemente no sé qué vaya a pasar conmigo, no sé si vaya a estar imposibilitado, no sé si después me vaya a morir. Hay muchas emociones que en ese momento sientes y se viven y a lo mejor en el transitar de esa enfermedad van a seguir presentes. Pero lo importante es ir trabajando y gestionando esas emociones e ir transformando la mentalidad, nuestra mentalidad, para enfocarte en lo que sí puedes hacer. ¿Qué puedo hacer? Atenderme, crear una vida más saludable, manejar mis pensamientos de otra manera, enfocarme en lo que sí puedo hacer. Hay mucha gente que hasta, de veras, muchos lo comparten, hablarle bonito a mi cuerpo o a los órganos que tengo enfermo, o cada quien utiliza distintas herramientas, pero lo que voy es que pongo un ejemplo como este porque emocionalmente es difícil de gestionar una enfermedad, ¿no? O la enfermedad de alguien que amamos, pero creo que mucho tiene que ver, y claro, hago énfasis en que existen procesos o momentos en el vivir esta enfermedad que te van a estresar, que te van a llenar de enojo y frustración, está bien, pero no te metas y no nos metamos todo el tiempo ahí, porque vivir y nadar en esas aguas todo el tiempo es lo que
después nos puede provocar problemas de salud, problemas de relaciones con otras personas, con nosotros mismos, que nada nos satisface, que nada nos llena, que todo nos parece poco por el nivel de autoexigencia que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, eh, a lo que quiero llegar con esto es que las emociones van a seguir existiendo y se van a seguir presentando y todo el tiempo vamos a tener sensaciones y argumentos externos para estresarnos. Probablemente vamos a estar atravesando una situación financiera difícil, a lo mejor alguna situación de salud como el ejemplo que te pongo, a lo mejor me quedé sin trabajo, probablemente hay un tema importante en la relación con mis hijos o con alguno de ellos o con mi pareja. Entonces, todo tiene que ver con la percepción. ¿Cómo lo veo yo? ¿Qué decisión, qué elección puedo yo tener acerca de esta situación? ¿Cómo elijo verlo? E insisto, no tiene que ser como el club de los optimistas de verlo todo positivo, de verlo todo. No, a ver, decir, en este momento estoy enojado, estoy frustrado, estoy triste, pero no me voy a quedar aquí. ¿Qué sigue? ¿Qué viene ahora? ¿Cómo elijo verlo? A lo mejor vamos a verlo en términos empresariales. No cerré una venta. Mm. ¿Qué puedo mejorar para la siguiente? Requiero trabajar en mi cierre, requiero fortalecer mis herramientas de venta o a lo mejor requiero trabajar algo internamente para comunicarme mejor, para generar mayor confianza y empatía con mi cliente. Porque si yo nada más me frustro y digo, yo no sirvo para esto, o mi cliente está loco, este señor que se cree, yo todo lo que hice, mejor oferta no le pude haber hecho. Si yo me pierdo en eso, pues seguramente el siguiente cliente y el siguiente cliente voy a tener resultados muy parecidos. Si algo no está funcionando, es mejor atenderlo, hacernos cargo y trabajarlo emocionalmente hablando. Entonces, Real es que hay un punto aquí que me parece bien interesante que lo acabas de mencionar y me voy a regresar tantito porque yo lo veo constantemente con las personas hacia alrededor, con muchos de mis estudiantes e incluso lo veo con mi persona, uh-huh, que a veces gran parte del estrés que se vive en el día a día tiene mucho que ver con el nivel de autoexigencia que cada uno de sí, nosotros tenemos, no tanto de lo que nos exigen los demás, sino ahora sí que la vara tan alta que de repente pensamos que cada uno de nosotros podemos cubrir o que debemos de por autorreconocimiento, reconocimiento por parte de los demás, como sea, pero esta idea que a veces nos creamos, no sabemos en qué momento y que de repente nadie te está exigiendo tanto. Uno es el que se está exigiendo tanto. sí. Y esta parte de qué herramientas crees que pueden ser muy fundamentales o qué tenemos que hacer como para darnos cuenta de eso? O sea, de repente parar y decir, ¿qué tanto me estoy autoexigiendo? ¿Qué tanto es lo que tengo que hacer? O sea, caer en cuenta de eso creo que es algo fundamental. Como dicen, hay que primero saber dónde está el problema, reconocer el problema Sí, para poder trabajar en él, ¿no? Pero hay un nivel de autoexigencia tan grande. sí, sí, sí. Diversos factores. Todo tiene que ver en dónde está, primero que nada, dónde está nuestra atención o nuestro enfoque, ¿no? Hoy escuchamos por todos lados el ser agradecido y creo que esto, la clave del ser agradecido es, normalmente estábamos enfocados en lo que no tenemos, en lo que creemos que nos hace falta, en lo que no hemos logrado, en lo que yo debería a mi edad ya tener esto, o no tengo aquello, o me hace falta esto, o perdí esto, o ya me divorcié, o no veo a mis hijos. Entonces, el enfoque nos genera, y muchas de estas situaciones vienen generadas por temas sociales, temas culturales, como te decía hace unos momentos, la forma en la que vemos la vida, ¿no? Entonces a lo mejor yo me comienzo a autoexigir por algo que yo creo que debería de hacer o algo que yo ya debería de tener o
dónde yo ya debería de estar, o si yo ya debería de tener una casa, o ya debería de tener dos hijos, o ya debería de tener una empresa, o ya debería de haber hecho un viaje, o tal coche, o tal cosa, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en eso, pues claro que existe un nivel de frustración porque me siento que no he logrado nada. Entonces, ¿dónde está lo que sí he logrado? ¿Dónde está lo que sí he avanzado? Ahí está arrumbado. No sabemos, no tenemos una cultura de decir, oye, reconozco que en esta etapa crecí, aprendí esto, salí de este bache enorme, salí de esta enfermedad, logré esto, logré ayudar a tal persona, logré este tal resultado en mi empresa, logré bajar de peso y ahora perdí 20 kilos y mira ahora qué bien me siento. Yo juraba que no iba a poder tener una relación de pareja y mira, hoy estoy con una persona, con un hombre o con una mujer maravilloso, maravillosa. Entonces, tiene que ver mucho lo que mencionas en el enfoque. Yo creo que el tema de la autoexigencia es que no crecimos, me voy a volver un poco al principio, cuando hablábamos de no nos enseñan a gestionar nuestras emociones, pues tampoco nos enseñan a decir, yo quiero, hoy cada vez se ve más, pero por ejemplo, nuestra generación era más difícil decir, yo quiero esto. Yo realmente, a ver, ¿quiero casarme o no quiero casarme? ¿Quiero tener hijos o no quiero tener hijos? ¿Quiero trabajar para una empresa o quiero emprender? Quiero hacer esto, aquello, quiero irme a vivir a otra ciudad, a otro país, quiero estudiar filosofía, letras, diseño, arte, porque ¿qué era lo que te decían cuando proponías algo así? Te vas a morir de De hambre. hambre. Entonces te pongo este ejemplo porque entonces, no, pues entonces sí, pues debo de hacer esto. Y me voy por el camino del debo. Entonces, pues ese camino va a estar lleno de insatisfacción y de frustración porque no era lo que yo realmente quería hacer, o ya le estoy dando gustos a otros, o ya estoy pensando que si no sigo este camino me voy a morir de hambre. Entonces, desde ahí se genera una frustración muy grande, muy grande. Entonces, saber en algún momento decir, a ver, esto es lo que quiero, si lo quiero o no, entonces, decidir por voluntad propia y asumir, entonces sí, las consecuencias o como decimos, pagar los precios de elegir un camino, pero que sea desde la libertad y desde algo que yo quiero, no es forzado. ¿Cuántas veces te aseguro que tú te has de ver y conoces mucha gente, te has de haber topado y conoces mucha gente que oye, ¿estás contento en tu trabajo, en lo que haces? Pues no, pero pues tengo que trabajar porque tengo que comer. Es lo que hay. Es lo que hay. Entonces, yo entiendo que se requiere generar para poder tener cierto nivel de vida, ¿no? Pero imagínate el nivel de insatisfacción de ir todos los días a un lugar que no me gusta y hacer algo que no disfruto. Y Sí. hay una parte que sí tiene que ver con nuestra percepción, también encontrarle, digamos, como lo bonito, lo chido, ahora sí, en lenguaje coloquial, de hacer algo que me gusta, eh, o encontrarle ese gusto por realizarlo, a vivir de malas, frustrado y enojado todo el tiempo porque no es lo que quiero, ¿no? Y si no es lo que quieres, entonces comienza a construir o buscar lo que sí quieres, para que de Hay alguna una, manera, perdón que te interrumpa, pero hay que sí, también hablar de esto que previo a que iniciáramos la grabación de este podcast dijiste algo que ahora sí que se me quedó muy grabado y me gustaría que lo ujú, compartieras con quien nos ven, esta parte de generar un objetivo, ¿no? O sea, ¿cuál es tu objetivo? Hablábamos de, ¿qué quieres? ¿Comer saludable? ¿No? Me decías tú, comer saludable o vivir una vida saludable. O ujú, sea, ujú. el expander. Si puedes hablar un poquito de este concepto que creo que te vuela la cabeza cuando lo entiendes y lo aplicas en tu Sí, generalidad, ¿no? sí, durante el trabajo que hago, muchos de mis clientes o de los equipos que he entrenado, con quienes he trabajado,
una de mis preguntas es en quién te quieres convertir, más que qué quieres hacer o qué quieres lograr. Sí, hay una parte que está enfocada al logro, al resultado, pero principalmente me enfoco en que el trabajo lo hagamos para que exista una transformación realmente. Si, como bien mencionas tú este ejemplo, si yo enfoco mis energías en bajar de peso, pues probablemente me frustre y me canse o me desespere en algún momento porque no veo el resultado. Pero si cambio un poco la perspectiva eh, y busco desarrollarme o crear de mí una persona saludable, que una persona saludable va mucho más allá de bajar simplemente de peso, ¿no? Una persona saludable vas adquiriendo justo hábitos que te lleven a crear esa vida, desde tu alimentación, desde lo que bebes, lo que entra a tu mente, ¿no? Tanto a nivel lectura, ¿no? Por ponerte un ejemplo, o cómo vamos transformando tu mentalidad para que el convertirte en alguien saludable ya sea algo que permanezca en el tiempo y que el resultado peso o bajar de peso sea una consecuencia de en quién te estás convirtiendo. Porque lo que buscamos normalmente los seres humanos es que el resultado venga de afuera hacia adentro, en vez de transformarlo de adentro hacia afuera. Que los astros se alineen y que las condiciones se den para que a mí me den ganas de ir al gimnasio y o de ponerme a estudiar o de hacer lo que realmente no me he comprometido a hacer. Entonces, no, requiere haber una transformación interna desde percepción, desde ir moldeando. Entonces, pequeños pasos, pequeñas metas, pequeños hábitos nos van llevando a ello, ¿no? Entonces va moldeándose nuestra forma de ser y nuestra forma de vernos a nosotros mismos y de ver la vida en general, que es lo que te mencionaba hace unos momentos. Transformo mi percepción. Y en el tema por el cual estamos hoy aquí, pues imagínate cuando yo me empiezo a transformar en alguien que es saludable, digamos, en todos los sentidos, o que de alguna manera trabaja emocionalmente, pues lo que venga externamente cada vez te va a afectar menos, o lo vas a gestionar de mejor manera. O a lo mejor por dentro estás enojadísimo, pero por fuera te mantienes ecuánime para manejar la situación que requieres manejar. Porque si te vas en ese tobogán emocional, probablemente digas cosas que no tienes que decir, que no debes de decir, vas a lastimar a gente que no debes de lastimar, o te vas a lastimar a ti mismo, o vamos a hacer terminando por hacer alguna tontería, que es lo que normalmente ocurre cuando operamos desde el estrés, desde la frustración o desde el enojo. Es que nosotros como consultores en imagen, como una persona que te puede ayudar a mejorar la percepción o a darte una recomendación, etcétera, podemos trabajar de cierta manera la parte externa y generar un Ujú, mensaje ujú. para que la gente te perciba de cierta manera. Pero el trabajo se puede ir hacia abajo si no hay un trabajo interno, como dices tú, en el que podamos, no te estoy diciendo no te enojes, sí, enójate, pero trabájalo de tal manera que sepas y tengas la inteligencia de saber que la reacción que puedes tener ese momento puede cambiar por completo una situación. No Ujú. solo de tu imagen, sino de una negociación, de un trabajo, de lo que sea. Entonces, como dices tú, Sí, ese trabajo personal es fundamental porque es en lo que se sustenta la imagen externa. claro. Y debe de ser tan importante, Javiera, como el ejercicio. El ejercicio, yo soy un fanático del ejercicio y muchas veces mucha gente lo hace para verse bien externamente, para sentir fuerza, para, ¿no? Sentirte saludable y todo, ¿no? Pero el trabajo interno debe ser lo mismo. Es algo diario. Es algo que debemos de practicar y seguir trabajando constante y continuamente, ¿no? Tú sabes que no es como, ya fui un mes al gimnasio, ya. No, es algo que debe ser parte de nuestra rutina si queremos tener, pues,
varias cosas, ¿no? Buena salud, como tú mencionas, buena imagen. Entonces, el trabajo interno no es como de, ya fui 2 meses a terapia o ya trabajé esta situación, no, es algo que constante y continuamente debemos de estar alimentando y trabajando para conocernos mejor, conocer el origen de nuestras reacciones, emociones, como lo hemos estado platicando, y que podamos tener un mejor manejo de ellos, ¿no? De ellas, perdón. Porque gestionar no es lo mismo que reprimir. Porque si yo reprimo mi enojo, eso se queda aquí adentro y tarde o temprano estalla, ¿no? Como una olla express y difícilmente, o más bien seguramente va a repercutir en algo negativo en tu vida, ya sea en un tema de salud, ya sea en un tema, como tú dices, de heriste, ofendiste a alguien, destruiste algo que costó mucho trabajo construir. Entonces, en algún momento te mencionaba que el enojo puede ser algo que nos impulse y nos motive a ir por más, a mejorar, a trascender, a transformarlo. Pero, como te decía, no desde querernos vengar o querer demostrarle a alguien. No, a ver, me frustra y me enoja que las cosas a lo mejor no salieron conforme yo lo planeé. ¿Qué puedo hacer para mejorarlo? ¿Qué me va a motivar? ¿Qué me va a mover a la siguiente competencia, en la siguiente presentación, en el siguiente examen? Si llegue a donde quiero llegar. Ojo, no desde un lugar de tiene que ser así, va a ser así. A lo mejor si una puerta se está cerrando es porque requieres girar un poquito y tocar en la que sigue, ¿no? No lo sé, también hay que tener ese nivel de percepción, pero sí que el enojo no sea algo que te nuble o te tape la vista, sino que te ayude a abrir los ojos y a ver qué es lo que requerimos ajustar para hacerlo mejor. Y en términos de estrés, creo que hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a gestionarlo, pero ninguna como nuestra percepción de las cosas. Si estoy pasando mal o tengo una mala racha financiera, por así decirlo, bueno, entender que probablemente es transitoria, que probablemente el mensaje es que tengo que organizarme mejor en ese sentido o que debo de ajustar ciertas cosas y que simplemente es un reflejo de quién he estado siendo, ¿no? En este mismo ejemplo que decíamos de la salud y el peso y en quién me quiero convertir, si yo abro mi cartera y no tengo dinero, seguramente es un reflejo de los hábitos en cuestión de finanzas que he tenido. Entonces, si transformo los hábitos, si me convierto en una persona saludable financieramente hablando, pues seguramente el día de mañana voy a abrir mi cartera y voy a tener ese recurso que antes no tenía, porque transformé mi forma de ver las cosas y mi forma de manejarme financieramente hablando. Wow, claro. Híjole, qué interesante. Alex, se nos está terminando el tiempo, pero no sé si quieras cerrar con algún mensaje en relación a esto, cómo nos podemos manejar, cómo podemos aprender o acercarnos al tema de la gestión de las emociones, cómo te podemos encontrar, etcétera, porque ya sé que tú trabajas con equipos Sí, en la parte empresarial, pero también en la parte ujú. personal. Entonces, platícanos un poco al respecto. Sí, hago trabajo en un enfoque empresarial con los equipos, con las personas que de alguna manera tienen cierto grado de responsabilidad, tienen gente a su cargo, trabajos de integración, los conocidos como team buildings, trabajo y gestión de equipos de trabajo en cuestión de comunicación, de liderazgo, todo lo que tiene que ver, de repente la carrera o el camino de un director, de un empresario, de incluso hasta un subdirector, gerente, a veces es muy solitaria. Y a veces creemos que la única manera de yo sobresalir o tener la posibilidad de crecer dentro de la empresa o seguir creciendo profesionalmente tiene que ver exclusivamente con prepararme
más académicamente hablando, ¿no? Estudiar un diplomado, estudiar una maestría, estudiar cierta cosa, mejorar mis habilidades, y todo eso funciona, todo eso es, síganlo haciendo, pero complementarlo con el trabajo personal, gestionar mis emociones, desarrollar mi conciencia, y desde ahí gestionar una mejor comunicación, transformarme en un líder que inspira y que motiva. Eh, Todo eso es el trabajo al cual me enfoco y me dedico, ¿no? En cuestión de emociones, creo que respondiendo a lo que dices, creo que es entender primero que nada que las emociones son transitorias, ¿no? No son permanentes. Y que es válido decir, estoy enojado, vivir tu enojo, pero no quedarme estancado ahí, porque hay personas que son adictas a estar en una emoción permanentemente para obtener algo, ¿no? Porque si yo me muestro enojado con mi pareja todo el tiempo, de alguna manera manipulo. Igual en mi trabajo, lo puedo hacer, ¿no? De una manera estratégica. Pero si realmente quieres o queremos crecer en ese sentido, es saber que son pasajeras, saber que es la manera en la que percibimos las cosas, que por eso cuando viene obviamente del exterior me frustra, me desespera y me enoja, y que también tiene que ver probablemente con nuestro nivel de autoexigencia. Yo creo que esas tres cosas, la percepción, la autoexigencia y saber que son transitorias, y también un poco lo que hablamos del enfoque, ¿no? Hacia dónde está mi enfoque, en lo que no tengo o en lo que sí, en lo que no he logrado, en lo que sí, que va muy de la mano con la autoexigencia. Y trabajarlo de alguna manera en ir un poquito hacia abajo para saber y conocer el origen de la emoción, porque te puedo dar mi palabra que no tiene que ver con el coche que se paró delante de mí, con el vecino que no saca su basura o con todas esas cosas que de repente nos desesperan, no tiene que ver con eso, tiene que ver con algo que es mío y que el único que puede transformar esa percepción o eso que me frustra, me enoja o me estresa, soy yo mismo. Y pues nada, antes de despedirnos, agradecerte. ¿Dónde me pueden encontrar? Mis redes, Alex Rentería Oficial, tanto en Instagram como Facebook y LinkedIn. Y Alex Rentería perdón, Instagram, TikTok y LinkedIn, Alex Rentería Oficial. Y en Facebook estoy como Alex Rentería. Ahí pueden conocer un poquito más de mi trabajo, me pueden contactar. Y bueno, agradecido. Yo sé que el tiempo de repente aquí es muy corto. Quisiéramos estar hablando más tiempo y compartir más. Pero bueno, esperemos y que pueda ser en otra ocasión. Pero si hay alguna duda, si alguien al escuchar este podcast quiere profundizar un poquito más en el tema o tiene algún comentario, yo feliz de leerlos o escucharlos a través de mis redes. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias. Entonces, percepción, autoexigencia, gestión de las emociones y sobre todo entender que todas las emociones son transitorias. Creo que nos quedamos con esos conceptos básicos y especiales directamente en este episodio. Si alguien quiere contactar, obviamente a Alex, vamos a poner todas sus redes en la pantalla y también en la caja de descripción de este video. Él es Alex Rentería, es coach internacional especializado en desarrollo personal, habilidades de liderazgo y comunicación. Muchas gracias, Alex, y muchas gracias a todos los que nos escucharon. Vamos a continuar con este y con muchos otros más temas para que tanto ustedes como yo aprendamos poco a poco que todas las realidades que estamos viviendo, que todos sufrimos y pasamos por las mismas emociones, pero sobre todo que si aprendemos a gestionarlas y aprendemos a cambiar nuestra percepción sobre la realidad, obviamente poco a poco aprendemos a ir en la dirección correcta. Muchas gracias a todos, esperamos en nuestro siguiente episodio. Muchas gracias nuevamente, Alex. Muchas gracias. Y antes de despedirnos, me gustaría dejarlos con esta frase, ¿no? Cuanto más tranquilo estés, más claro vas a pensar. Muévete con estrategia, no con la emoción. Excelente. Qué gran frase para cerrar este episodio. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias a todos aquellos que nos están escuchando. No olviden seguirnos en nuestras redes como @dirección correcta XA
Facebook, Instagram y sobre todo en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, Alex. Gracias a todos. Gracias, un abrazo.